Buenos días, amados hermanos, nuevamente con Débora, acá en la radio Ebenecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes a través de la radio, pero también, amados hermanos, a través de las grabaciones que se están pasando para varias páginas, por la gloria y honra del Señor. Estamos teniendo una hermosa audiencia en los 5 continentes, amados hermanos, y eso para nosotros es un gozo, es una alegría, ¿verdad?, que todo esto que se hace se puede compartir en diferentes páginas de distintas partes del mundo, amados hermanos, y eso nos da gozo, eso nos da paz, ¿verdad?, para poder seguir sirviendo a Dios junto con Débora de acá desde la radio, viniendo temprano, hoy, un día que está totalmente nublado, unas nubes negras tremendas sobre el cielo, amados hermanos, pero aquí al firme con mi hermana, como ya también en el programa anterior, ¿verdad?, sirviendo al Señor acá en la radio. Estamos felices, hermanos, de un fin de semana hermoso que Dios nos dio, hermanos con almas nuevas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y nos gozamos, hermanos, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y yo miraba los otros días, hermanos, las almas nuevas que iban entrando, y el Señor ponía en mi corazón allí, se me caían las lágrimas en el púlpito, amado, cuando el Señor invitó a las bodas. Y nadie quería ir a las bodas, ¿verdad? Siempre había un pretexto de aquí, de allá, y no querían ir a las bodas. Y el Señor les dijo, bueno, vayan por los caminos, vayan por los lugares y traigan a los cojos, a los enfermos, a toda esa gente despreciada, tráiganla para el reino. Y dice que trajeron una cantidad enorme de almas, ¿verdad? Y que había lugar, todavía había lugar. Se asombraban por las multitudes que habían traído, pero había más lugar. Y yo me gozaba, amados hermanos, por las almas que están entrando a la iglesia, almas despreciada por este mundo, almas que si no fuéramos cristianos podríamos decirle de mal vivir, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia se está manifestando a través de su Santo Espíritu, a través de esas almas que cuando vas en la calle te paran, quiero ir a la iglesia. Personas mal vestidas, personas, amados hermanos, que han pasado, como una de las hermanas que vino por primera vez acá a la iglesia el sábado, acababa de morir hacía unos meses una hija de cáncer en la garganta, amados hermanos, y como ella me decía, estoy harta de vivir así, quiero un cambio y los años se me fueron. Y es cierto, hermano, cuando los años se nos van, ¿verdad? Ya empezamos a pensar de otra manera, y por la gracia que estamos viviendo del Espíritu Santo, las almas buscan levantando la cabeza y buscando a Dios. Qué lindo es eso, hermano. Qué lindo es que no hagamos discriminación de personas, y como yo le digo a los hermanos, esas hermanas así, o esos hermanos así, hay que abrazarlos, hay que estar al lado de ellos, ¿sí? Y sentarlos en el mejor lugar de la iglesia. Sentarlos en el mejor lugar. Que ellos se sientan amados, que ellos se sientan que las almas los aman a ellos, que hay amor dentro de la iglesia. Y así es, hermano querido, estaba entrando gente, hermanos, ¿verdad?, de mal vivir, con un pasado negro, con un pasado, hermanos, que uno no se lo desea a nadie, pero en su infinito amor el Señor los está recogiendo, amados hermanos. Y nosotros tenemos que darle el primer lugar de la casa de oración para que ellos vean que no somos como el mundo, que no somos una religión, que no estamos interesados en su dinero, sino en amarlos. Y bueno, se está formando un lindo grupo donde todos están con el mismo pensamiento, en el mismo espíritu, amados hermanos,
¿verdad? Qué lindo es que los hermanos entiendan que adentro de esa ropa que traen, ¿verdad? A veces hasta malolienta, hay un alma. Y Cristo murió por esa alma. Y Cristo murió por esa alma. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo. Dios ha trabajado mucho con mi vida, ¿verdad? Muchas veces acariciándome, otras veces con una varita. Y uno está llegando, todavía le falta un montón, está llegando a entender lo que Dios ama, ¿verdad? Lo que Dios ama. Y el mundo no ama lo que Dios ama, amados hermanos. Y tú y yo tenemos que amar aquello que Dios ama. Parece un trabalengua, pero es la verdad, hermano. Sí, tenemos que amar a esas personas, ¿verdad? Aunque el mundo la desprecie. Y nos gozábamos, hermanos, porque pasan al frente y cuando le deciden recibir a Cristo, salen corriendo de arriba del banco, allí sentadas en la silla, no hay más bancos sino sillas, y salen desesperadas a decir, quiero aceptar a Jesús. Una de ellas dijo, ya estoy harta y podrida de vivir así. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando un ser humano dice, estoy harto y podrido de vivir así. Quiero un cambio en mi vida. Hermanos, cuando venimos con ese corazón que estamos harto y podrido de vivir de la manera que se estaba viviendo, ahí es cuando Dios te toma, ahí es cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, ¿verdad? Porque venís rendida o rendido a los pies de Cristo. Y Dios está haciendo una obra maravillosa en cada iglesia, en cada lugar, en cada país. Hay testimonios preciosos, uno que se da con todos los pastores. Los pastores cuentan lo que está pasando en cada lugar y es maravilloso, hermano, es maravilloso. Dios está visitando y preparando a su iglesia para llevársela. Así que preparémonos, hermanos, preparémonos porque Cristo viene y viene a paso agigantado, pero está preparando a la iglesia, nos está preparando a nosotros, nos está apretando las tuercas, ahí, apretando para que nosotros podamos tener el carácter de Cristo, que nosotros podamos tener el amor de Dios, ¿verdad? Como Él quiere que fluya en nosotros, que nosotros podamos ser la luz y la sal de esta tierra. Entonces Dios está trabajando de una manera maravillosa en su pueblo, amados hermanos, para que nosotros vivamos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Y eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón hace años, amados hermanos, es que hoy son pocos los que quieren vivir en el Espíritu. No le dan lugar al Espíritu para vivir conforme a la palabra de Dios. Y todavía quedan fragmentos de carne, ¿verdad? Y queriendo dominar al Espíritu, y estamos contristando al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que llegar a esa altura, esa estatura de que cada uno de nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y desechar las obras de la carne. Desechar, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos dé ese corazón. Pero tenemos que ser como el salmista. Miren, yo estoy leyendo acá el Salmo 26, 26:2. Y mira qué linda la oración del salmista. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué hermosa oración de consagración. Qué hermosa oración. Oraciones que le agradan al Padre. Oraciones que cuando nosotros hablamos esto, el corazón de Dios se derrite, ¿verdad? Si aprendiéramos a orar así como los salmistas. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
Qué lindo cuando Dios escucha a su pueblo, ¿verdad? Hablándole de esta manera. Escudriñame, Señor. Pruébame, Señor. Estoy rendido a ti, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Quiero menguar cada día más a mi vida. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mirá qué hermoso lo que le decía el salmista. Y ando en tu verdad, ando en tu palabra. Escudriñame, oh Dios, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mira lo que dice en el 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Como estos salmistas, ¿verdad?, que eran de carne y hueso igual que tú y que yo, no eran superhombres, eran igual con nosotros, con los mismos defectos, con las mismas virtudes, ¿sí? Oraban a Dios, oraban y clamaban a Dios. Yo me gozo, hermano, siempre cuando veo todas estas oraciones, ¿verdad? Y a veces me preguntan, pastor, enséñeme a orar. Y personas que tienen 20 años dentro de la iglesia te están dando la pauta que no escudriñan las escrituras. Porque en los salmos, hermano, se encuentra esa bondad en la oración, ese cariño en la oración, ¿verdad? No el yo decreto, yo declaro, yo confirmo. Fíjense en la diferencia. Fíjense en la diferencia. Escudriñame, oh Jehová. La humildad, la sencillez para llegar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Un corazón constrito y humillado jamás Dios desprecia, hermano. Jamás Dios desprecia. Pero nos han enseñado, hermano, que nosotros tenemos que ir y apoderarnos de todo lo que Dios nos dio. Sin embargo, el salmista, los salmistas, porque no es uno solo, los salmistas, se humillaban delante de Dios, reconociendo que no eran nada, reconociendo que necesitaban de Dios, amados hermanos. Aquí en el 25, algo que me quedó muy grabado de hace años. Fue una prédica de nuestro pastor amigo Carlos Barrios. Una prédica donde él nombra un versículo nada más, pero ese versículo fue con el fuego y la espada de Dios a mi corazón. Lo digo siempre acá en la radio. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando lo predicó Carlitos Barrios lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, eso llegó y traspasó mi corazón. Traspasó mi corazón. Y le estoy hablando alrededor de 18 años atrás. Y la prédica, la palabra quedó toda grabada en mi espíritu, hermano. Y ahí entendí, hermano, que ser cristiano, ser evangélico, no es solamente el título, sino que hay que estar en la comunión íntima con Dios. Si no estamos en la comunión íntima con Dios, Dios no puede confirmar su pacto contigo y conmigo. Es algo impresionante, hermano, cómo Dios anhela que tu vida esté en comunión íntima contigo. Anhela. Ahora nosotros no lo dejamos. Ahora cuando nosotros, amados hermanos, vamos al Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, la presencia de Dios
iba en el arca. Iba en el arca, amados hermanos. Ahora tú y yo pasamos a ser el arca, porque Dios habita en nosotros. Mirá la diferencia y la importancia de hoy día. El pueblo hebreo, Dios iba allí, amados hermanos, junto con ellos en el arca. Pero Dios cambió los planes y hoy cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. No tenías que ir allí donde ellos todos se reunían para estar en la presencia de Dios. Hoy Dios está dentro nuestro y cada uno de nosotros somos el arca de Dios. El arca de Dios. Y sin embargo, estando Dios dentro nuestro, no estamos en comunión íntima con Él, no tenemos tiempo para atenderlo, no hacemos un espacio por día para estar hablando con Él, estar como acariciándolos con nuestra voz, con nuestra palabra, haciendo algo hermoso entre Dios y uno. Dios ha hecho todo para que el hombre no se pierda, pero somos tan rebeldes, que Él habitando dentro nuestro, no tenemos espacio para hablar con Él. Es tremendo, hermano, cuando Dios te muestra todas estas cosas para que uno las hable, amados hermanos. Y da dolor en el corazón porque uno también no ha estado en la comunión íntima con Dios, hermano, hasta que Dios te revela esto, hasta que Dios te muestra la importancia, ¿sí?, de cuánto Dios quiere estar contigo. Cuánto Dios quiere estar contigo, que ya no sale más en el arca, sino que ahora tú eres el arca, que Él está dentro tuyo. Cuando nosotros podamos comprender estas profundidades maravillosas de Dios, hermano, ahí vamos a entender cuánto amor tiene Dios por nosotros. Por eso el desprecio a Dios, ¿sí?, es algo horrible para Dios, es algo horrible. Que Él esté adentro tuyo, que tú lo hayas aceptado como tu Salvador y que no tengas tiempo para hablar con Él. Sin embargo, viene una vecina y estás hablando con una vecina. Viene un cobrador y te pones a hablar con un cobrador. Viene tu hijo y dejas todo y salís corriendo por tu hijo. O por tus nietos. Y Él está dentro tuyo, esperando que vos le hables. Esperando que tú abras la Biblia y te pongas a leer y a conversar con Él mientras lees la palabra. Qué triste, hermano, debe ser para Jesús ver hoy tanta indiferencia, poniendo métodos humanos. Ayer escuchaba a un cantante, que no vamos a estar dando el nombre, amados hermanos, las cosas que decía, totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Un cantante que hace poquito llevaba y lleva multitudes. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo como esa gente se infiltra dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, por no estar en la comunión íntima con Dios, por no estar hablando con Él, no estar escudriñando la palabra, se dejan engañar. Se dejan engañar. Con la misma palabra se dejan engañar. Por eso hoy nosotros tenemos que estar atentos. Por eso hoy nosotros tenemos que pedir a Dios discernimiento, amados hermanos. Discernimiento. Estamos en los últimos días donde
el pueblo que esté en comunión íntima con Dios es el que se va. Cristo viene y Dios viene a buscar un pueblo que esté en comunión íntima con Él. Si tú no estás en comunión íntima con Dios, Él no puede confirmar su pacto. ¿Y qué pacto hizo conmigo? La sangre de Cristo. Cuando yo pisoteo la sangre de Cristo, porque no lo honro a Dios, no cumplo con la palabra, hermano, Él no puede confirmarte la salvación a tu vida, por más que hayas aceptado a Cristo. Ese pacto que le costó un sufrimiento tremendo a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, ese pacto, amados hermanos, ¿sí?, que Jesús dio su vida por ti y por mí, si yo lo desprecio, si yo vivo otro evangelio, si yo no estoy en comunión íntima con Dios, ese pacto Dios no te lo puede confirmar. No te puede confirmar la salvación. Por eso muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Tenemos que entender todo esto, hermano, porque los días se nos van y se nos van para la venida de Cristo. Queda poco tiempo. Pregúntate a ti misma y pregúntate a ti mismo, ¿cuánto tiempo le das a Dios por día? ¿Cuánto tiempo le das a Dios por día? Analízate. Que Dios, hermano, nos dé esa capacidad, esa sabiduría, esa valentía para seguirlo a Él. Fíjate lo que dice en el 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oraciones, hermanos, oraciones que podemos hacer, oraciones. Dios te está esforzando constantemente a ti y a mí. Y el otro día yo hablaba con Débora y le decía que para hacer el programa a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 4, a veces 3:30, a las 4. Y ese día hacía un frío, pero hacía frío y había una llovizna de frío. Y agarré y digo, hoy no hago el programa. Me tapé. Y cuando quise acordar esa voz de Dios, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabes cómo me levanté de la cama? Ya eran 5 menos 20, tuve que andar a la carrera. Amados hermanos, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Cuánto nos quedamos y nos vamos a la iglesia porque hace frío? Otros por un partido de fútbol, otros por otras cosas. Y Dios te está mirando. Ahora, cuando tratamos de estar, porque todavía nos falta, tratamos de estar en la comunión íntima con Dios, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, hermano, como Dios me dijo a mí, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermano, aquello sabe cómo fue, se me fue el frío, se me fue todo y me tiré de la cama y ya había dormido, porque fíjense que de 3:30 ya eran 5 menos 20 si me habré dormido. Pero la voz de Dios para hacer el programa. Hermanos, por eso tenemos que estar en la comunión íntima, porque muchas veces le fallamos a Dios, pero estando en la comunión íntima, podés escuchar la voz de Dios, amados hermanos, que fue lo que me pasó a mí, y todavía a mí me falta muchísimo para estar en esa comunión íntima. El otro día escuché a un hermano que ora 12 horas por día. Es impresionante.
12 horas por día. De las 12 de la noche a las 12 del día. Y prácticamente dice que ya no tiene ni sueño. Hermano, ¿cuánto nos falta para estar en esa comunión con Dios? Vamos a ir un corte con mi hermana y enseguida volvemos.